Continuamos con el desarrollo de la unidad 7. En este caso vamos a ver la última parte de los contenidos de esta unidad, ¿no es cierto?, que pertenece al módulo 3, que es específicamente clasificación de las obligaciones. Vamos a tratar los temas de clasificación de las obligaciones de hacer, de no hacer, y eventualmente, si no se hace muy extensa la presentación, obligaciones facultativas y alternativas. Bueno, concepto de obligación de hacer. A diferencia del dar, donde nosotros lo que estamos entregando es una cosa, acá en realidad en la obligación de hacer, el objeto de la obligación que constituye la prestación es justamente un servicio o la realización de un hecho, es decir, la realización de actividades que terminan concretando un resultado determinado, como por ejemplo la obra pactada. Obviamente, como dice la última parte del artículo 773, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, lugar y modo acordado por las partes. Entonces, cuando nosotros hablamos de la prestación de un servicio, debemos recordar, y este artículo 774 es muy importante porque nos determina una noción descriptiva de todo lo que es el hacer, pero específicamente el medio y el resultado, que dentro del derecho de las obligaciones, sobre todo cuando vemos la parte de responsabilidad, vamos a ver la relevancia jurídica que tiene. Bueno, prestación de un servicio, prestación de una actividad. El deudor debe un hacer, desplegar una conducta. Bueno, realizar cierta actividad con la diligencia apropiada, como corresponde. El médico debe controlar al paciente y realizar todos los actos que sean necesarios, ¿verdad?, para prevenir la existencia de complicaciones en la enfermedad. Obviamente, el médico no puede garantizar que el paciente se cure. Existe la posibilidad que se muera, pero sí existe la obligación, y ese es el contenido de la prestación, la obligación por parte del deudor de cumplir con la diligencia apropiada. Es decir, como dice la última parte de este inciso A, aplicar los mejores esfuerzos, porque de esta manera se garantiza el servicio comprometido. El servicio comprometido no supone asegurar el resultado, sino que el servicio comprometido supone brindar la diligencia apropiada. Por oposición a esta primera forma de servicio que podríamos llamar obligación de medio, aparece otra: procurar al acreedor un cierto resultado concreto con independencia de su eficacia. Es decir, en la obligación de medio, nosotros hablábamos de la realización de una actividad con diligencia apropiada. Ahora nos olvidamos de ese concepto y lo que en realidad nos interesa es el resultado concreto. Bueno, existen en ciertos casos en donde el deudor se compromete al resultado específico vía convencional. No sé, supongamos que una persona tiene que comprar un repuesto en el extranjero y lo hace por medio de un representante. Entonces, la actividad de la importación, está contratando quien necesita el repuesto es la actividad de importación del importador, pero el importador asegurando el resultado concreto, el resultado específico. Bueno, cuando se habla, por ejemplo, de los contratos de consumo, cuando nosotros hablamos de la publicidad en cuanto a las actividades profesionales, aquellas actividades profesionales en las que
lo que se ofrece es el resultado específico y no la diligencia apropiada, son obligaciones de resultado y no de medio. No sé, estudio jurídico del Águila cobra todas las deudas incobrables. Contrátenos. Bueno, no está diciendo, no, la promoción, ¿no es cierto?, del servicio jurídico no es emplear la diligencia apropiada para asegurar el derecho del acreedor, bla, bla, bla. No, no, no. Sino acá el acreedor simplemente un cierto resultado concreto. Cobra a los deudores incobrables. Bueno, el inciso C del 774, cuando habla de la prestación del servicio, habla del resultado eficaz prometido, el resultado eficaz prometido traducido, ¿no es cierto?, en, por ejemplo, la realización de una obra o la ejecución de un hecho. Bueno, es lo que justamente aclara el último párrafo. Si el resultado de la actividad del deudor consiste en una cosa, para su entrega se aplican las reglas de las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. Muy bien. Podríamos hacer un resumen conceptual para tener bien en claro que en las obligaciones de hacer, nosotros tenemos que tener clasificado, categorizado el obrar humano, ese obrar que despliega el deudor, y en algunos casos, ¿verdad?, nos vamos a encontrar con que la prestación del deudor es fungible, puede ser reemplazado por otro, puede ser sustituido por otro, como sería, por ejemplo, el caso del electricista, al que yo contrato para que realice una tarea doméstica, no sé, cambie un enchufe. Del mismo modo, se podría decir que cuando esa situación de sustitución no está presente, entonces acá hablamos de la infungibilidad. Por ejemplo, cuando yo contrato al abogado para que me defienda y le doy poder suficiente, evidentemente yo tengo en cuenta las circunstancias personales del profesional. La prestación del servicio es otra de las formas de actividad, ¿no es cierto? Esto es el empleo de la energía física y moral independiente de un resultado determinado. Lo hemos visto recién cuando hemos hablado de la idoneidad, de la diligencia, ¿verdad? Y también cuando hablamos de la prestación del servicio en la concreción de la obra o del hecho. En otros casos, la prestación de la conducta del deudor puede ser de medio o bien puede ser de resultado. En el medio yo lo que comprometo es una actividad diligente e idónea para obtener el resultado, pero no aseguro el resultado. Mientras que en el resultado yo excluyo cualquier forma de idoneidad y de conducta prometida, yo simplemente lo que garantizo es el resultado perseguido por el acreedor. Y la obligación se ve frustrada cuando ese resultado no se logra o alcanza. Bueno, tenemos prestaciones instantáneas o permanentes, es decir, prestaciones instantáneas en aquel caso en las que, por ejemplo, se debe realizar una actividad específica en un momento determinado, no sé, ponerle un sello, firmar la entrada de un auto a un estacionamiento, y aquellas prestaciones que son de carácter permanente, como sería, por ejemplo, la prestación de un servicio de limpieza, la prestación de un servicio de cuidado de un enfermo, la prestación de un servicio, como por ejemplo en los contratos de provisión de servicios eléctricos, etcétera, etcétera. De acuerdo al origen, también podemos decir, es decir, de dónde nacen las obligaciones, la fuente de las obligaciones, podríamos decir que las obligaciones de hacer pueden ser de origen convencional o de origen legal. Es decir, o vienen estipuladas por la voluntad de la ley, la obligación que tiene el padre
o responsable parental de cuidar a su hijo y de tomar las medidas necesarias, por ejemplo, o realizar los actos que sean necesarios cuando el hijo está enfermo, del mismo modo, esa es de origen legal, ¿verdad? Del mismo modo, el origen de la conducta podría ser convencional. En el contrato está establecido que si se determina tal cosa, el deudor debe inmediatamente poner en conocimiento del acreedor tal o cual circunstancia. Muy bien. Sanción por incumplimiento o el mal cumplimiento. Bueno, el obligado a realizar un hecho debe cumplirlo en el tiempo y el modo acorde con la intención de las partes, es decir, dentro de la normalidad en la que surgió, se constituyó el vínculo obligacional. Si lo hace de otra manera, evidentemente hay una situación de incumplimiento y entonces el acreedor puede, llegado el caso, tener por incumplida la prestación o incluso, en aquellos casos que el servicio en realidad sea para la ejecución de una obra, llegar a la destrucción de lo que estuviera mal hecho. Entonces acá, siempre y cuando obviamente esta conducta no resulte abusiva. O sea, yo he hecho como ingeniero civil una obra a Juan Pérez, a quien se la entrego, en una casa, y resulta que el parrillero, que según contrato tenía que ser realizado con un frente, con un largo en el frente de 3,20 m, ha sido por un error realizado con un largo en el frente de 3,18 m. Evidentemente sería una conducta eminentemente abusiva si el acreedor pretendiera la destrucción de la obra para volver a hacer el emplazamiento conforme a las medidas que se habían oportunamente contratado. Bueno, por eso siempre hay que recordar lo que dice en la parte inferior de la imagen, el punto segundo, el derecho a destruir lo mal hecho en caso de extrema gravedad. Muy bien. Negativas del deudor, facultades del acreedor. Estamos hablando de obligaciones de hacer. Las facultades del acreedor, entonces, en este caso, están relacionados con la ejecución forzada. Es decir, promover por cuenta y a cargo del deudor la ejecución de la obligación incumplida. Eventualmente, cuando ya se promovió la ejecución y se obtuvo una sentencia judicial, solicitar la aplicación de astraintes para que se cumpla con la resolución judicial que lo compele al deudor al cumplimiento, y en los contratos bilaterales, es decir, en aquellos contratos en los que existen obligaciones para ambas partes, obviamente la denominada excepción de incumplimiento. Es decir, yo no cumplo mientras el co-contratante no cumpla o no asegure cumplir o haber cumplido. Bueno, si nosotros hablamos de ejecución forzada, debemos tener en cuenta que, como estamos hablando de obligaciones de hacer, no se puede emplear violencia en la persona del deudor. Ahora, sí se puede violentar en la ejecución de hacer cuando lo que realiza el deudor es la ejecución de una obra o de un hecho que le debe entregar al acreedor bajo las normas que ya hemos visto antes de las obligaciones de dar cosas para constituir o transmitir derechos reales. Entonces, podríamos decir que cuando el objeto puede escindirse o separarse de la persona del deudor, esta ejecución forzada sí es posible. Para que sea posible la ejecución por otro, es decir, el acreedor diga, bueno, desisto de cobrarle a mi deudor directamente, me voy a hacer pagar por otro, se requiere, obviamente, mora del deudor, la subsistencia del interés del acreedor y finalmente la autorización judicial, salvo que exista un caso de urgencia, en cuyo caso se podría llegar a actuar sin la correspondiente autorización judicial. Intervención de terceros.
La intervención de terceros, es decir, hacerse pagar por otro, ¿verdad? Es posible cuando hablamos de prestaciones fungibles. Es obvio que no podríamos hablar de la intervención de terceros cuando estamos ante una prestación que es infungible. Si lo que yo estoy haciendo es el desarrollo de un contrato de mandato como representante o abogado de una persona, de un cliente determinado, evidentemente en ese caso no se pueden incorporar terceros. Bueno, debe ser ejecutada, o sea, puede ser ejecutada, y ahí viene la incorporación del tercero por una persona distinta del deudor, salvo que, como lo acabamos de expresar, ¿verdad?, de la convención o de la naturaleza de la obligación aparezcan estas circunstancias especiales por las cuales yo elijo al deudor. Bueno, y la parte final del 776 menciona justamente este concepto que acabamos de explicar. Esta elección se presume en los contratos que suponen una confianza especial. Por ejemplo, contrato de mandato donde hay mandante y mandatario. El mandatario es receptor del mandante, más allá del contenido de las obligaciones que tiene a su cargo, los actos que debe realizar, de una confianza especial que deposita en él el mandato. Bueno, incumplimiento culposo y ejecución forzada. El incumplimiento imputable de la prestación le da derecho al acreedor, es decir, cuando el deudor no ha cumplido por su obligación, el incumplimiento imputable. Primero, a exigir el cumplimiento específico. Segundo, a hacerlo cumplir por terceros a costa del deudor, o eventualmente, cuando ya no tiene interés jurídico, a la reclamación de daños y perjuicios. Salimos del ámbito de las obligaciones de hacer y ahora entramos en las obligaciones de no hacer, donde el deber jurídico, ¿verdad?, sería específicamente la conducta del deudor de carácter negativa, abstención o tolerancia. En el caso de la abstención, es obvio que es la omisión de actos que el obligado normalmente podría hacer. Entonces, muchas veces se puede contratar esta circunstancia. Mientras que la tolerancia es cuando yo permito o yo asumo la obligación de permitir que dentro de ciertos límites otras personas realicen una actividad específica. Entonces, de acuerdo a estas ideas generales, la duración pueden ser instantáneas, pueden ser duraderas. Podríamos hablar, por ejemplo, de una obligación de no hacer de abstención en el caso de la competencia comercial. O, por ejemplo, la obligación de no hacer, de no construir más allá de una determinada altura porque afecta la vista de otro inmueble. Lo importante a tener en cuenta acá siempre es que la obligación de no hacer implica un non facer, es decir, una abstención, y en su caso, o en menor medida, esto que estamos hablando, el deber de tolerancia, y que siempre su origen es o legal o convencional. Muy bien. El acreedor, llegado el caso que la obligación de no hacer hubiera sido incumplida por parte del deudor, el acreedor puede solicitar la remoción de los actos materiales del incumplimiento, o obtener, o en su caso obtener, ¿no es cierto?, la autorización judicial para hacer la remoción a costa del deudor. Sin embargo, esta posibilidad no procede si la remoción implica una destrucción de un valor económico superior a la satisfacción del interés del acreedor. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo de la primera parte de esta obligación de abstención, que es muy frecuente en la propiedad horizontal. Los frentes de los edificios tienen una unidad arquitectónica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el edificio, ¿no es cierto?, está terminada, la edificación del edificio, el edificio está pintado, todo el edificio normalmente se pinta de un mismo color, ¿verdad?
Y entonces aparece una obligación de no hacer de cada uno de los propietarios de las unidades funcionales. No pueden cambiar la pintura o el color de su unidad funcional. Es decir, yo soy dueño del piso del tercero A. Todo el edificio está pintado de gris claro, yo quiero pintarlo de color rojo a mi departamento. En realidad hay una obligación de no hacer, que implica una verdadera abstención. Obviamente que en las obligaciones de no hacer, ¿no es cierto?, no se puede aplicar violencia en la persona, o sea, expresándolo burdamente, yo no puedo agarrar a palos al deudor para que deje de hacer, o mejor dicho, empiece a cumplir aquello que no está cumpliendo con su hacer. No procede la obligación o la ejecución forzada en las obligaciones de no hacer cuando son instantáneas, porque en realidad la conducta del deudor simplemente ya produjo el incumplimiento definitivo. Ni tampoco procede la ejecución por otro, es decir, yo no puedo sustituir al obligado por otro para que ese otro se abstenga o no haga. He puesto esta última parte porque cierta doctrina que me parece muy respetada, entre ella Alterini, es justamente la que admite, y me parece que tiene un cierto grado de importancia, ¿no es cierto?, la posibilidad o sea, no admite la posibilidad de que haya mora en las obligaciones de no hacer como consecuencia lógica de que la sola realización o exteriorización de la conducta generó un incumplimiento definitivo. Bueno, en función de lo que hemos hablado, si ustedes se fijan, el 778, entonces ahora que es la norma del código, esta norma no es sino un resumen de lo que nosotros hemos estado mencionando. Obligación de no hacer es la que tiene por objeto una abstención del deudor o tolerar una actividad ajena. Su incumplimiento imputable permite reclamar la destrucción física de lo hecho y los daños y perjuicios según el caso. Puede que sean de interés jurídico del acreedor reclamarlos o no. Muy bien. Bueno, cuando hablamos de la ejecución forzada en las obligaciones de hacer y de no hacer, Attilio Alterini, ¿no es cierto?, es el que dice, o el que nos brinda, ¿verdad?, esta idea general de que cuando nosotros estamos en presencia de una obligación de hacer o de no hacer, el acreedor tiene una imposibilidad material, el acreedor no puede hacer justicia, no puede hacerse justicia por su propia mano. Solamente puede emplear los medios legales para que el deudor procure aquello a lo que sea obligado. Entonces, la ejecución forzada, siendo directa o indirecta, es decir, directa cuando yo la reclamo o la pretendo del propio deudor, indirecta cuando la pretendo de otro, siempre está orientada a alcanzar la satisfacción del acreedor a través de la realización compulsiva de la prestación debida. Es decir, yo lo fuerzo al deudor a que cumpla, pero evidentemente que yo no puedo ir más allá de esa coacción legal que le puedo imponer. Bueno, ¿cuáles serían los límites entonces a esta ejecución forzada? Si nosotros hablamos de las obligaciones de dar, ¿verdad?, podríamos decir que tenemos tres aspectos o circunstancias que siempre podemos tener presente, porque si no se manifiestan, si no existen, directamente yo no puedo iniciar la ejecución forzada. Primero, que la cosa exista. Segundo, que esté en el patrimonio del deudor. Y tercero, que ese deudor tenga la posesión de la cosa. Es decir, yo no le puedo exigir al deudor que cumpla con la entrega del caballo si el caballo se murió. Yo no le puedo exigir al deudor que cumpla con la entrega del caballo si al caballo lo vendió, o yo no le puedo decir al deudor de la obligación que cumpla con la entrega del caballo si el caballo se lo robaron. Y ahora la posesión del animal la tiene otra persona. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta.
No podemos hablar de cumplimiento forzado si la cosa ya no existe porque se destruyó, o bien porque no está en el patrimonio del deudor, porque se la vendió, y entonces en este caso al acreedor solamente le queda reclamar daños y perjuicios. Muy bien. Obligaciones de hacer. Si ustedes se fijan, el acreedor no puede ejercer violencia sobre la persona del deudor, esto es obvio. En la obligación de hacer, el compromiso del deudor es prestar una cierta actividad, pero evidentemente hay un límite a la ejecución forzada que no admitiría la violencia. Se trata de una derivación necesaria, ¿no es cierto?, del respeto de la dignidad humana. Entonces, yo no puedo ejercer violencia personal ni sobre un artista, ni sobre un pintor, ni sobre un electricista. Sin embargo, sí podría ejercer la ejecución forzada cuando yo puedo desprender, escindir, separar la cosa de la actividad del deudor o de la conducta desplegada por el deudor. ¿Qué sería el caso cuando el deudor está obligado a la ejecución del hecho de la obra? Porque yo ahí sí puedo ejercer de modo forzado, ¿verdad?, el cobro de la cosa debida, es decir, o sea, tomar, adquirir la obra que no me ha entregado voluntariamente el deudor. En las obligaciones de no hacer, a pesar de que hay un silencio legal, se estima que el impedimento en cuanto a que no se puede emplear violencia en las personas es lo mismo que en las obligaciones de hacer. Muy bien. Obligaciones facultativas. Cuando nosotros hablamos de obligaciones facultativas, nos estamos refiriendo a una obligación, y esto es muy importante que se tenga presente, en donde hay un solo objeto. El objeto debido es uno solo. Sin embargo, el deudor puede sustituirlo por otro. Es decir, cuando nosotros hablamos de una obligación facultativa, hay una unidad de prestación, se denomina in obligationem, y hay una pluralidad de prestaciones idóneas in solutio, con las cuales yo puedo como deudor resolver el cumplimiento de mi deber legal. Entonces, es importante tener en cuenta que no hay una opción para el acreedor. El acreedor puede reclamar solamente lo que le deben. Es una facultad del deudor, llegado el caso, que se desobligue entregando otra cosa prevista, distinta a la que constituye el objeto de la obligación. Bueno, por eso, si ustedes se fijan en el punto quinto de esta enumeración, hay una disparidad de plano entre la prestación debida, que es la principal, y la facultativa, que es la accesoria. Muy bien. ¿Cuáles son las fuentes de la existencia de las obligaciones facultativas? Básicamente, la voluntad de las partes o la ley. El acreedor solamente puede exigir el cumplimiento de la prestación debida y la elección en realidad le corresponde al deudor determinar con qué paga. Entonces, el problema acá es que nosotros tenemos dos situaciones distintas que, o mejor dicho, dos circunstancias distintas en las que tenemos que determinar cuándo se ejerce esta facultad por parte del deudor. Por un lado, al momento del cumplimiento de la obligación, o bien por el otro lado, al momento de la declaración de voluntad. Son los dos escenarios en los que el deudor podría ejercer la facultad de determinar con qué va a pagar. Riesgos sobre la cosa debida. Bueno,
Cuando nosotros hablamos de la prestación principal, las causas no son imputables al deudor, o sea, cuando hablamos de causas que no son imputables al deudor, obviamente se extingue sin responsabilidad, salvo que el deudor estuviera en mora. Es decir, no sé, el animal se enfermó o el perro lo atropelló un auto y se muere. Entonces, la obligación se extingue, a no ser que ya existiera la obligación de haber entregado el animal antes, y decir, el deudor estaba en mora. Bueno, cuando hablamos de las causas imputables al deudor, entonces se debe los daños y perjuicios por la pérdida de la cosa. Cuando la prestación accesoria es imposible, entonces no produce efecto respecto de la relación jurídica principal, obligacional, ¿verdad? Ni tampoco sobre la validez de la prestación principal. Es decir, el hecho de que la prestación accesoria no se pueda cumplir no significa que la obligación pierde su idoneidad jurídica. No, muy por el contrario. Sigue siendo perfectamente válida porque la obligación principal sí es posible jurídicamente de ser concretada. Bueno, esto que hemos mencionado lo podríamos nosotros resumir en estos 4 articulitos que simplemente los vamos a ir comentando muy rápidamente. Una obligación facultativa tiene una prestación principal y otra accesoria. El acreedor solamente puede elegir la principal, pero el deudor tiene la posibilidad de desobligarse entregando la accesoria. El tema de cuándo lo elige el deudor, bueno, ahí ya nosotros hemos visto que puede ser al momento de asumir la obligación o al momento de cumplirla. Las obligaciones facultativas se extinguen si la prestación principal resulta imposible. Vamos a volver a repetir. La obligación facultativa se extingue si la prestación principal resulta imposible, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy sencilla. Porque el objeto de la obligación sigue siendo, o mejor dicho, la obligación tiene un objeto principal que constituye su elemento esencial. En caso de duda, si no sabemos si el objeto al que estamos haciendo referencia, porque el título constitutivo tiene más de un objeto y tenemos la situación, entonces siempre vamos a estar a favor de la validez de la existencia del vínculo obligatorio y vamos a establecer que la misma es de carácter alternativo, es decir, que la obligación tiene en realidad previsto 2 objetos para su cumplimiento. Finalmente, debemos recordar, y en esto es muy importante el artículo 789, que muchas veces las obligaciones facultativas no se refieren a que sea un objeto u otro objeto distinto. Entonces, este artículo lo que nos recuerda es una situación de eminente orden práctico, que es la opción entre modalidades y circunstancias. Supongamos el caso que yo hago la contratación de un servicio, la organización de una fiesta de casamiento o de una fiesta de cumpleaños de 15 años. Eh, a la persona que está encargado del catering, de la comida, bueno, de todas las cosas que lleva el evento, se le impone la obligación, supongamos que es una fiesta de 15 años, que esté contratado un mago. Y se deja establecido que existe la posibilidad, y esto a cargo
de quien organiza el evento, ¿no es cierto? No a cargo de quien contrata el servicio, de que el mago sea sustituido por malabarista. Porque si al momento del evento el mago se enfermó o no existe posibilidad de contratarlo, inmediatamente el deudor caería en situación de incumplimiento. Entonces acá tenemos una situación de obligaciones facultativas en donde puede ser referido al cómo o a las circunstancias en las que se desarrolla el evento en cuestión. Muy bien. Finalmente, las obligaciones alternativas. Podríamos decir, ustedes pueden después leer el artículo sin ningún problema, que en realidad, a diferencia de lo que pasa con la obligación facultativa, donde in obligationem existe un solo objeto, in solutio existe un objeto alternativo, un objeto distinto o una facultad distinta para el cumplimiento por parte del deudor, en la obligación alternativa existe el objeto, es una prestación entre varias prestaciones posibles. Y el deudor está obligado a cumplir solo una de ellas, no las varias que hubieran sido previstas. Bueno, acá tenemos todas las características, en alguna medida, de la sola explicación del desarrollo de los conceptos anteriores, ¿no es cierto? Podemos darnos cuenta de que no hay como en la obligación facultativa un objeto principal y uno accesorio, sino que los objetos previstos son varios posibles y el deudor cumple entregando uno de aquellos que se hubieran previsto. A este respecto, como dice el punto 5, la elección recae sobre el elenco de las prestaciones debidas in obligationem, es decir, al momento de constituir la obligación. Y la elección obviamente ocasiona el efecto de la concreción. En el momento que se eligió, las otras dejaron de existir, por decirlo de alguna manera. Bueno, cuando nosotros hablamos de la elección del objeto, tenemos que recordar que hay una declaración unilateral y recepticia emitida por quien está facultado a realizarla, es decir, para lo cual se determina qué prestaciones van a ser cumplidas descartando todas las demás. El deudor, por ejemplo, si la obligación alternativa es regular, el deudor le dice al acreedor, voy a cumplir realizando tal prestación. Normalmente recaen, la situación que les acabo de mencionar, adelantándome en el deudor, sin perjuicio, y a esa se la llama obligación alternativa regular, sin perjuicio de que muchas veces, o en otros casos, puede recaer sobre el acreedor. Entonces, podríamos decir que en cuanto a el cómo se ejecuta o se cumple la obligación, cuando es a cargo del deudor, se produce en el momento del pago, cuando se cumple la prestación, y se consuma mediante la declaración de voluntad recepticia. Y cuando es a cargo del acreedor o de un tercero, cuando se emite la declaración de voluntad, si no fuera una facultad que tiene el deudor. Bueno, otra de las situaciones, y esto ya más que nada es a modo ilustrativo, porque después vamos a ver las pluralidades de sujetos, ¿no es cierto? Obligaciones mancomunadas, solidarias, prestaciones periódicas, etcétera, etcétera. Podríamos decir que en las obligaciones mancomunadas, si tenemos varios objetos posibles, tiene que haber un acuerdo unánime por parte del deudor. En la obligación solidaria, como existen varios deudores, pero cada uno puede desobligar del total a los demás frente al acreedor, porque cada uno de los deudores es responsable del pago total de la obligación, llegado el caso.
entonces cualquiera de los acreedores o de los deudores puede perfectamente determinar con qué objeto se cumple. En obligaciones periódicas, la elección que se realiza en una vez o un periodo no implica la renuncia o la facultad de optar en lo sucesivo por otra prestación distinta. Cuando hay mora, es decir, cuando, por ejemplo, el deudor no elige con qué cumplir, entonces se lo intima. Y vencida la intimación por parte del acreedor, el que elige es el juez. Es el acreedor, perdón. En el caso del acreedor, la negativa del acreedor supone una intimación judicial y si el acreedor es renuente, entonces es el juez el que autoriza al deudor a proceder a la selección y llegado el caso, ¿verdad? Cuando hubiera sido un tercero y la negativa es del tercero, entonces la verificación se hace por parte del juez. Con esto terminamos el desarrollo de la unidad número 7.